Hola a todos de nuevo. Hoy seguimos con otro emocionante capítulo de Darth Plagueis. El lado oscuro sigue desplegando sus secretos y en esta ocasión veremos cómo el poder y la traición se entrelazan en la búsqueda del control absoluto. Si han llegado hasta aquí, saben que este no es solo un libro, sino un verdadero viaje hacia los rincones más oscuros de la galaxia. Acompáñenme en este capítulo mientras continuamos desentrañando la historia de los Sith y su ambición infinita. No olviden suscribirse al canal y seguirnos en Instagram para estar al tanto de todo el contenido que estamos preparando. Capítulo 22. Seres ordinarios. El frío crepuscular de la rotonda del Senado tenía un modo de relajar a muchos hasta dejarles dormidos. Agudizando sus sentidos, Palpatine podía oír los suaves ronquidos de senadores humanos y no humanos sentados en plataformas flotantes adyacentes a su puesto. Más claramente podía oír a Sat Pestach y Kinman Doriana frente a él en el asiento circular de la plataforma, cotilleando maliciosamente. Desde hacía ahora 20 años, Naboo y el sector Chomel habían ocupado el mismo lugar en el mismo nivel de aquella inmensa seta que era el edificio. Aunque se habían añadido plataformas por encima y por debajo y a ambos lados durante aquellas 2 décadas para acomodar a representantes de planetas recientemente acogidos por la República. También en aquellos 20 años, Palpatine había estado sentado y hay que admitir que había echado alguna siesta durante los discursos, diatribas y tácticas dilatorias de incontables seres, al igual que discursos sobre el estado de la República de 4 cancilleres supremos, Darus, Frix, Kalpana y Finis Valorum. El último estaba llegando al final de su segundo mandato en el puesto, el cual había sido acosado por desafíos, a la mayoría de los cuales se les podrían seguir la pista, aunque no se les seguiría durante las décadas que estaban por venir, hasta las maquinaciones de Hego Damask y su conspirador secreto Palpatine, en sus guisas como los Lords Sith Plagueis y Sidious. Pero, de hecho, la mitad de los senadores de la Rotonda estaban llevando dobles vidas de una clase u otra, prometiéndose preservar la República, mientras al mismo tiempo aceptaba sobornos de la Federación de Comercios, facilitando la esclavitud y el contrabando de especia y de barritas letales, o apoyando las operaciones piratas. Las palabras del antiguo filósofo de la República Shasium se colaron en la mente de Palpatine. Somos todos seres de 2 caras, divididos por la fuerza y destinados durante la eternidad a buscar nuestras identidades ocultas. Desde el alto púlpito de la rotonda, el canciller supremo Valorum estaba hablando. La crisis que se está desarrollando en el sistema Yinchor ofrece más prueba de que en nuestra determinación por mantener una era de prosperidad en el núcleo, hemos permitido que los sistemas exteriores se convirtieran en reinos sin ley, con piratas, esclavistas, contrabandistas y comerciantes de armas operando con impunidad. Material y tecnologías proscritos encuentran su camino hasta especies cuyas súplicas de ayuda a la República no han sido respondidas, y el resultado es el antagonismo y los conflictos entre los sistemas. Unidos por la necesidad mutua, las alianzas de los planetas olvidados se vuelven hacia los cárteles galácticos para que les proporcionen lo que nosotros les hemos negado: crecimiento, protección y seguridad, junto con las armas y el entrenamiento de combate. Hizo un gesto amplio hacia las plataformas senatoriales cercanas y distantes. Mientras que nos sentamos en la fría comodidad, una confederación de los que han sido privados de los derechos se expande en el borde exterior. Cerca, alguien bostezó con exageración teatral, provocando un coro de risas de los seres sentados dentro del alcance del oído. El Senado debería haber estado de vacaciones, pero la crisis en las regiones de expansión había forzado a Valorum a convocar al cuerpo gobernante en una sesión especial. Al otro lado de la rotonda del puesto de Naboo, la plataforma de Yinchor estaba vacante. Era el resultado de los Yinchori cortando sus vínculos con la República 6 meses antes y llamando a su personal diplomático. 6 meses antes de eso, y armados con armas que Darth Sidious había ayudado a procurarles, los Yinchori habían lanzado ataques contra varios planetas en sistemas vecinos. Suministrados por un contrabandista de Varoniano, los envíos clandestinos habían incluido un escudo de cortosis de una operación minera secreta en el planeta Valdemnik y había contribuido a las muertes de un par de Jedi ingenuos. Plagueis había dicho que los Yinchori podrían ser incitados con una provocación mínima, pero incluso Sidious se había sorprendido por su ferocidad.
Desde que Yinchor se convirtió en un planeta miembro hace 25 años, continuó Valorum, y a pesar de las sanciones que intentamos imponer, hemos permitido que los Jinchori se transformen en una fuerza militarista que ahora amenaza a una vasta región del espacio de la República. Hace solo 6 meses, cuando aumentaron su armada con naves requisadas a los astilleros Golden Knees, votamos censurarles en vez de interceder, siguiendo una antigua creencia de que la responsabilidad de patrullar los sistemas exteriores descansan en los planetas que los constituyen. Al final, siguiendo los ataques más recientes de Yinchor contra el sistema Chalenor, los Jedi fueron persuadidos de intervenir, pero con resultados penosos. Valorum se detuvo brevemente. Como algunos de ustedes ya saben, los cuerpos mutilados de la caballero Jedi Naishan y su padawan Eivor Taulk fueron transportados hasta Coruscant y de alguna manera dejados en mi oficina en el edificio de la Cancillería. Apretó sus manos en puños para que todo el mundo lo viera. Aquí es cuando digo ¡ya basta! Palpatine unió las yemas de sus dedos. Valorum estaba intentando con muchas ganas ser conmovedor, pero el repentino tono cortante de su voz fue mitigado por la reacción de la audiencia, que fue una furia mecánica como mucho. Una llamada a la tranquilidad del vicecanciller Bothan apenas fue necesaria. Valorum se compuso para las cámaras flotantes con su expresión ruborizada pretendiendo transmitir indignación más que vergüenza. Los Jedi han despachado desde entonces una fuerza más grande para llevar ante la justicia a aquellos responsables de este acto bárbaro y para conducir a los Jinchorri de vuelta hasta su propio planeta. Pero me temo que sus esfuerzos no serán suficientes. Dado que no podemos estacionar a los Jedi o a los judiciales allí como una fuerza de ocupación, le estoy pidiendo a este cuerpo que sancione el uso de paramilitares privados para hacer cumplir un bloqueo tecnológico a Yinchor que evitará que los Jinchorri se rearmen y renueven sus sueños nefarios de conquista. Los gritos de acuerdo y de condena que saludaron a la petición de Valorum eran genuinos, como lo eran las llamadas al orden del vicecanciller Bothan. Finalmente, Valorum levantó su voz para que se oyera. El expansionismo militante no se puede tolerar. Los precedentes para la utilización de paramilitares fueron establecidos bajo el canciller supremo Kalpana durante el conflicto combinado Stark, al igual que durante la más reciente crisis Yamri. En ambos casos le siguió las soluciones diplomáticas, y es mi creencia que la diplomacia tendrá éxito en el sistema Yinchor. La carrera política de Valorum se había forjado durante la guerra hiperespacial Stark. Ahora, pensó Palpatine, empieza a sonar como su antiguo rival Ranulf Tarkin. Esperó a que la rotonda se acallara. Los sucesos en Yinchor hablan del desafío mayor al que ahora nos enfrentamos. El sistema Kularin, nuestro miembro más reciente, se encuentra plagado de ataques piratas. Lo mismo le ocurre a Dorvaya en el sector Videnda. Las llamadas zonas de libre comercio se han convertido en campos de batalla entre planetas indefensos y gigantes corporativos como la Federación de Comercio o cárteles criminales como Sol Negro, que están exprimiendo a estos sistemas exteriores. En un acto de lo que algunos consideraban juego limpio y otros astucia política, el vicecanciller escogió ese momento para permitir que la plataforma de la Federación de Comercio dejara su puesto de atraque y flotara en la fría oscuridad de la rotonda. Con la impecable puntualidad Bothan de costumbre, le comentó Pestag a Doriana. El senador de la Federación de Comercio era un neimodiano empalagoso llamado Lot Dodd, cuya voz susurrante y de encantador de serpientes flotó a través de los altavoces de la sala. Debo protestar por las acusaciones del canciller supremo. Sus palabras no tenían tanta furia como la arrogancia de la riqueza, una estrategia que había aprendido de su predecesor, Newt Gunray. ¿Se debe esperar que la Federación de Comercio absorba las pérdidas que ha soportado debido a los ataques piratas? La República se niega a crear un ejército que patrulle esos sectores mientras al mismo tiempo nos prohíbe proteger a nuestras cargas con armas defensivas o droides soldados. Ahora no es el momento para esta discusión, senador, dijo Valorum, mostrándoles las palmas de sus suaves manos. Pero un centenar de voces le revocaron. Si no es ahora, entonces, ¿cuándo, canciller supremo? La pregunta llegó del magistrado humanoide salamero y con cuernos craneales de la Alianza Corporativa, Pase el Argente. ¿Cuántas cargas tendrán que perder la Federación de Comercio o el Gremio de Comercio antes de que lleguemos al momento apropiado para tener este debate?
Si la República no puede protegernos, entonces no tenemos más remedio que protegernos a nosotros mismos. De nuevo la cara de Valorum enrojeció. En cada crisis en la que hemos despachado fuerzas paramilitares, con resultados impresionantes. La interrupción vino de Lavina Durada Vashne Wren, la representante humana femenina del recién admitido sistema Kurline. El ejército Thairey Now acabó rápidamente con los piratas que estaban atacando nuestros transportes. Una risa estridente acalló el resto de sus palabras. Lo único que el coronel Tramsik hizo en Kularin fue hacerse más despreciable, rugió el senador Tuaileko Ornfrita desde su plataforma. El buen senador de Kularin meramente fue engañado por sus dudosos encantos. Argente habló una vez más. ¿Aboga el canciller supremo porque cada sistema tenga una fuerza paramilitar bajo su mando? Si es así, entonces ¿por qué no tener un ejército pangaláctico? Los ojos de Palpatine centellearon con deleite sádico. Valorum estaba recibiendo todo lo que se merecía. Había demostrado algunas habilidades diplomáticas durante la guerra hiperespacial Stark, pero su elección para la Cancillería tenía más que ver con un pedigrí que incluía 3 cancilleres supremos y contratos que había hecho con familias influyentes como los Kalpana y los Tarkin de Eriadu. Su adulación de la Orden Jedi era bien conocida. Menos conocida era su hipocresía. Gran parte de la riqueza de su familia derivaba de contratos lucrativos que sus ancestros habían hecho con la Federación de Comercio. Su elección 7 años antes había sido una de las señales que Plagueis había estado esperando, el retorno al poder de un Valorum, y había ocurrido justo después de un gran adelanto remarcable que Plagueis y Sidious habían hecho al manipular a los midichlorianos. Un gran adelanto que el Moon había descrito como galactónico. Ambos sospechaban que los Jedi también lo habían sentido a años luz de distancia en Coruscant. No habrá un ejército de la República, estaba diciendo Valorum, habiendo mordido el cebo de Argente. Las reformas de Ruusan se deben mantener. Una fuerza militar se tiene que financiar. Las tasas impuestas a los sistemas exteriores solo se añadirían a su carga y llevarán a hablar de secesión. Entonces dejemos que paguen los mundos del núcleo, gritó alguien sentado por debajo de Palpatine. El núcleo no tiene necesidad de una fuerza militar, respondió el senador Quati. Nosotros sabemos cómo vivir en paz los unos con los otros. ¿Por qué son incapaces los Jedi de servir como un ejército?, preguntó el senador de Ord Mantell. Valorum se volvió para mirarle. Los Jedi no son un ejército y son demasiado pocos en cualquier caso. Interceden ante nuestra petición, pero también a su propia discreción. Además de esto, la Orden ha visto más muertes en los pasados 12 años que las que vio en los 50 anteriores. Jinchor se está convirtiendo en otro Galidran. Palpatine disfrutó en secreto de la referencia de Valorum, dado que lo que ocurrió en Galidran había sido una clara evidencia del lado oscuro actuando en concierto con los subterfugios de Plagueis y de él. Lo que era más importante, para Plagueis, el conflicto provincial había tenido un efecto devastador en el maestro Jedi Dooku, profundizando su cisma con el Alto Consejo respecto a sus decisiones de desplegar a los Jedi como guerreros. De nuevo volvemos al punto de partida. La voz de Orn Free Taa retumbó a través de la rotonda. La República puede encontrar los créditos para contratar ejércitos privados, pero no para crear uno propio. Y sin embargo, el Canciller Supremo ve apropiado sermonearnos a nosotros sobre pensamientos anticuados. ¿Por qué no entregar esos créditos a los sistemas exteriores y dejar que sean ellos los que contraten? Tal vez el senador de Railot ha puesto el dedo en la llaga, dijo Valorum cuando el aplauso se apagó. Mejor aún, quizás ha llegado el momento de imponer una tasa a las zonas de libre comercio para proporcionar a los sistemas exteriores los fondos que requieren. Palpatine se reclinó en el asiento acolchado de la plataforma, mientras la oposición enfadada lanzada desde los planetas de la facción del borde, al igual que desde aquellos que pertenecían a la Federación de Comercio, el Gremio de Comercio, la Tecnounión y la Alianza Corporativa. Qué maravillosa y predeciblemente se había deteriorado en el curso de 20 años. Como lo habían hecho tantas sesiones ordinarias y extraordinarias, esta terminaría en caos, sin resolver nada. Por las pantallas que llenaban la rotonda, las cámaras flotantes capturaron la triste expresión de impotencia de Valorum. Pronto, muy pronto, recaería sobre Palpatine imponer el orden a todo el mundo.
Fuera de las paredes curvas del Senado, las crisis de los sistemas exteriores tenían poco efecto en las vidas de los billones que residían en Coruscant. Los seres que vivían en los niveles inferiores continuaban haciendo todo lo que podían por sobrevivir, mientras que aquellos que vivían más cerca del cielo continuaban gastando profusamente en comidas, capas buenas y entradas para la ópera, que Valorum había vuelto a poner de moda. Palpatine era una excepción a la regla. En lo que a veces le parecía como un movimiento perpetuo, se encontraba frecuentemente con sus iguales en el Senado, escuchando cuidadosamente lo que cada uno tenía que decir sobre los sucesos galácticos, pero tan cuidadosamente como para que alguno tuviera razones para sospechar de él, siendo nada aparte de un político de carrera, fijo en mejorar su perfil. Si había algo que le separaba, era una impresión que daba de estar tomándose su trabajo quizás demasiado en serio. Quedándole justo un poco más de un año al segundo mandato de Valorum en el puesto, la Cancillería estaba vacante, y aquellos que conocían mejor a Palpatine sospechaban que él podría realmente luchar por el puesto si se lo pedían. Sus equivocaciones sobre la cuestión solo le hacía más deseable para aquellos que pensaban que él podría traer algo nuevo a la mezcla, un auténtico punto de vista de centro. Otros cuestionaban por qué, dados los desafíos sin precedentes de la época, él o cualquier otro aspiraría al puesto. Varios días después de que el Senado se reuniera en una sesión especial, Palpatine violó la privacidad que tanto valoraba para albergar una reunión informal en su suite del República 500. La mudanza a la dirección más exclusiva de Coruscant había coincidido con el ascenso de Ars Veruna a la monarquía de Naboo 12 años antes. La victoria de Veruna había dependido de un contrato renegociado con la Federación de Comercio por el Plasma de Naboo, aunque se creía ampliamente que el rey y sus secuaces habían obtenido más por el trato que los ciudadanos de Naboo. A diferencia del apartamento que Palpatine había ocupado cuando llegó por primera vez al planeta capital, este tenía una docena de habitaciones y vistas del distrito del gobierno solo superadas por las de los espaciosos áticos del edificio. La estatua de Sistros de Neuranio y Broncium, que todavía ocultaba el sable láser que había construido al principio de su aprendizaje, compartía el espacio con antigüedades que habían sido adquiridas en planetas remotos. Elegantemente tarde, Finis Valorum fue uno de los últimos invitados en llegar. Palpatine le dio la bienvenida en la puerta, mientras un contingente de guardias de la República con cascos y capas tomaba posiciones en el corredor. La cara redonda del canciller supremo parecía tensa, y el sudor adornaba con gotitas su afeitado labio superior. Colgando de su brazo como un adorno estaba Seitaria, ostensiblemente su ayudante administrativa, pero también su amante. Justo dentro del umbral, Valorum enganchó sus pulgares en el amplio fajín azul que sujetaba sus ropajes y se detuvo para abarcar la suite y asentir con aprobación. Lo que darían los perros de las noticias de la Holo Red por ver esto. Es difícilmente un ático, dijo Palpatine despectivamente. Aún no, quiere decir, comentó el senador de Corellia, haciendo que varios de los otros levantaran las copas de sus bebidas en una especie de brindis. Palpatine aprendió a enmascarar su vergüenza. En una época habría estado actuando. Ahora llevaba el disfraz de senador de Naboo tan sin esfuerzo como llevaba sus ropajes y su capa. Los periodistas son más que bienvenidos a visitarme, dijo. Valorum inclinó una ceja plateada en señal de duda. Ahora que les ha acostumbrado usted a la transparencia y la accesibilidad, añadió Palpatine. Valorum se rió sin alegría. Para todo lo que me ha servido. Seitaria rompió el incómodo silencio. Con certeza no ha guardado usted el secreto de su color favorito, senador. Los párpados de sus ojos oblicuos estaban coloreados para igualar el color borgoña de su túnica de septiceda. Su pelo oscuro estaba retorcido en un elaborado moño tras su cabeza, mientras que delante, el flequillo liso dividía en dos su frente perfecta. El escarlata figura prominentemente en el emblema de mi casa ancestral, explicó Palpatine tranquilamente. Y sin embargo, usted favorece el negro y el azul en todo lo que lleva. La fina sonrisa de Palpatine se mantuvo. Me siento halagado de que se haya dado cuenta. La expresión de Taria se volvió maliciosa. Muchos se han fijado en usted, senador. Los sirvientes se dieron prisa en recoger las capas de tela veda de Valorum y Taria. Les contraté expresamente para la noche, dijo tranquilamente Palpatine.
Soy un hombre solitario de corazón. Taria habló antes de que pudiera hacerlo Valorum. El título de la última pieza de la Holo Red sobre usted, si no me equivoco. El senador que le volvió la espalda a una vasta fortuna para entregarse a la política, que se abrió camino trabajando desde el cuerpo legislativo de Naboo hasta la embajada y el Senado Galáctico. Sonrió sin mostrar los dientes. Una historia alentadora. Y cada palabra de ella es cierta, dijo Palpatine, desde cierto punto de vista. Los tres compartieron una risa, y entonces Palpatine les llevó más adentro en el grupo de invitados, todos ellos bien dispuestos hacia Valorum. No había nadie en la suite que el Canciller Supremo no conociera, y él les saludó a todos por su nombre. La habilidad para hacer que los seres se sintieran como si les importaran a él, personalmente al igual que políticamente, era uno de sus pocos puntos fuertes. Un droide de protocolo llevó bebidas en una bandeja, y Valorum y Taria se consiguieron unos vasos. Cuando el trofeo de Valorum se excusó para entablar una conversación con la mujer del senador alderaniano Bail Antilles, Palpatine llevó a Valorum hacia la habitación principal. ¿Cómo es que se las arregla para disfrutar del apoyo de las facciones del núcleo y el borde? Preguntó Valorum con interés genuino. Una consecuencia de la localización de Naboo más que cualquier otra cosa. El mío es una especie de planeta desplazado, localizado en el borde, pero comparte las sensibilidades de muchos de los planetas del núcleo. Valorum hizo un gesto hacia una figurilla en un nicho en la pared, exquisita, bastante, un regalo de la senadora Elen Lee, de Trifis. Palpatine redirigió la figurilla ligeramente. Una pieza de museo en realidad. Valorum continuó a lo largo de la pared indicando una segunda pieza. ¿Y esta? Un tambor de viento ceremonial gran. Tiene más de 1000 años. Miró por el rabillo del ojo a Valorum. Un regalo de Vasco Yisri. Valorum asintió. El ayudante del senador Ainli Team. No me di cuenta de que estaba en buenos términos con el protectorado Gran. Palpatine se encogió de hombros. Durante un tiempo no lo estuve. Tuve una vieja desavenencia por la abstención de Naboo en una votación senatorial de cierta significancia en aquel momento, pero ahora es historia antigua. ¿Cree que podría traer a Malastare a mi bando? Preguntó Valorum bajando la voz. Palpatine se giró para mirarle. Respecto al embargo de Yinchor, posiblemente, pero no para la cuestión de poner impuestos a las zonas de libre comercio. Ainli Team y Axmoy se han convertido en aliados de la Federación de Comercio. Un revés incluso más desconcertante. Valorum suspiró. Los amigos se convierten en enemigos, los enemigos en amigos. Sospecho que voy a tener que pedir cada favor político que me deben para tener éxito en Yinchor. Comprimió sus labios y negó con la cabeza. Me temo que mi legado está en peligro aquí, viejo amigo. Solo me queda un año de mi mandato, pero estoy determinado a que las cosas se hagan. Palpatine conjuró un tono compasionado. Si sirve de consuelo, apoyo el uso de una fuerza paramilitar, incluso a riesgo de escalar la crisis, aunque solo sea para silenciar a aquellos que han acusado a la República de ser débil. Valorum le dio unas palmaditas a Palpatine en el hombro. Aprecio su apoyo. Miró a su alrededor en la habitación y luego preguntó incluso más bajito. ¿Con quién puedo contar, Palpatine? Los ojos de Palpatine escanearon la multitud, fijándose brevemente en dos hombres humanos, un Anx que no habría encajado en una habitación con los techos más bajos, un Itoriano y finalmente en un Tarnab. Antilles, con Fordox, Orox Rider, Tendau Bendon, quizás Motnot Rab. Valorum les miró por turnos y entonces dejó que su mirada se posara en un Rodiano. Far. Palpatine se rió para sí mismo. Onaconda Far pensaba en la política del modo que sus hermanos rodianos pensaban en cazar recompensas. Dispara primero, pregunta después. Es un militante, pero puedo ser capaz de persuadirle, ya que disfruta de vínculos cercanos con la casa Naverrie de Naboo. ¿Tiques? Preguntó Valorum, mirando disimuladamente al senador Quarren, cuyos tentáculos faciales estaban manipulando aperitivos para meterlos en su boca. Tiques querrá algo a cambio, pero sí. Los pálidos ojos azules de Valorum encontraron al senador Wookiee Yarua. Palpatine asintió. Kashyyyk le apoyará. Valorum vació su copa y la dejó a un lado. ¿Y mis oponentes? Aparte de los obvios, el grupo entero de Rylot, Orn Free Taa, Conus Trell y Chom Frey Ka. También Tumbuk Tora, Edsel Bargan, Po Nudo. ¿Quiere que siga? Valorum pareció desanimado mientras salían a la balconada. Sonó un tono, indicando que la función de cancelación de ruido se había activado.
Valorum continuó hacia la barandilla y miró a la distancia. Una extraña noche oscura, dijo después de un momento. Palpatine se unió a él en la barandilla. El control del tiempo está preparando una tormenta. Se volvió ligeramente para ajustar el sistema de la cancelación de ruido. Escuche, el estruendo de los truenos sobre los talleres, y allí, añadió apuntando, relámpagos, que poco natural parece desde aquí. Si tan solo se nos pudiera limpiar tan fácilmente como a este vasto cielo y estos edificios monumentales. Palpatine le miró. El Senado le ha obstruido, pero no ha traído usted deshonor al puesto. Valorum lo consideró. Supe cuando mi primer mandato empezó que me enfrentaría a oposición, que los sucesos habían estado girando fuera de control desde el conflicto Stark. Pero desde entonces he sentido una oscuridad que se aproximaba desde los lejanos límites de la galaxia para sacudir a Coruscant hasta sus cimientos. Se pensaría que, tras 1000 años de paz, que la República sería inamovible, pero ese no es el caso. Siempre he colocado mi fe en la fuerza, creyendo que si actuaba de acuerdo con sus principios de guía, la galaxia actuaría del mismo modo. Palpatine le frunció el ceño a la oscuridad. La República se ha vuelto pesada. Estamos coaccionados y nos halagan para que hagamos tratos que comprometan nuestra integridad. Somos criticados tanto por lo que hacemos como por lo que no hacemos. La mayoría de los seres del núcleo no podrían señalar a Yinshor en un mapa estelar y, sin embargo, la crisis de allí se convierte en su problema. Valorum asintió de un modo distraído. No podemos quedarnos quietos y no hacer nada. Los Jedi expresan eso en privado y, sin embargo, están divididos. Si el maestro Dooku se vuelve más elocuente en su criticismo hacia el Senado o la Orden, el Consejo puede tener que confinarlo en el templo. Guardó silencio y luego dijo: Bueno, con certeza no tengo que decírselo. La gente me dice que se ha convertido usted en su confidente. Y el maestro Yoda, dijo Palpatine en lugar de responder a ese comentario. Inescrutable como siempre, dijo Valorum, pero preocupado, creo. Palpatine se giró para apartarse ligeramente de él. Los Jedi se han enfrentado a la oscuridad en el pasado. Cierto, pero un estudio de historia revela que también han sido derrotados por ella. Entonces el resultado no está en nuestras manos. Valorum levantó su mirada hacia el cielo nocturno. ¿En las de quién entonces? Y hemos llegado al final de este capítulo de Darth Plagueis. Cada vez estamos más cerca de descubrir los secretos más oscuros y poderosos del lado Sith, y la intriga solo aumenta. Si les ha gustado, no olviden darle like al video, compartirlo con otros fans de Star Wars y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse los próximos capítulos. Recuerden que pueden seguirnos también en Instagram para más contenido exclusivo y actualizaciones del canal. Nos vemos en el siguiente capítulo y que la fuerza siga guiando su camino.